Bueno, pues vamos a hacer este bolsito tan chulo de material sanitario. Mirad, yo he elegido esta tela que es súper bonita y que ya la habéis visto en algunos de mis proyectos. La medida del rectángulo es 24 por 11 centímetros y las asas tienen una medida de 20 centímetros. Las he elegido de picunela, pero podéis coger cualquier cosita que os guste, cualquier material que tengáis, o cola de ratón, cinta de raso, lo que os guste. Vamos a coger nuestro tejido y vamos a darle aquí un doblez muy pequeñito hacia adentro y otro doblez pequeñito, así, un doblez y otro doblez. Y con esto nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte por todo este trocito. Es un bolso que está hecho en nada, en un momento, y queda muy bonito. Podéis hacerlo de material sanitario en esta ocasión, o también podéis hacerlo en un tono liso que os guste y ponerle algún detalle que también quedará bonito. Bueno, pues yo voy a pasar a máquina este pespunte y cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras, ya veréis qué bonito queda. Listo, cosidito. Mirad, vamos ahora a unir los dos extremos y de nuevo los dos extremos. Así, vamos a poner aquí un alfiler. Y ahora vamos a cogernos nuestra tira y vamos a ponerlo. Vamos a poner antes aquí la otra marca y así nos va a quedar más igual. Ahora cogeremos nuestra tira y vamos a ponerle como a 1 centímetro más o menos de donde hemos puesto esta marca y la vamos a ubicar de esta forma. Y vamos a hacer igual con esta parte de aquí, más o menos a 1 centímetro. Vamos a poner un poquito más abierto, a 2 centímetros. Vamos a doblar de nuevo a la mitad y ahora vamos a colocar el otro asa. Lo vamos a hacer igual, vamos a poner aquí en esta parte un trocito y en este otro lado vamos a poner el otro trocito. Y listo, ya tenemos las asitas colocadas. Nos vamos a la máquina de coser y vamos a pasar otro pespunte. Si queréis podéis pasarlo todo completo o si queréis pasar solamente donde tenemos marcadas las asas. Yo voy a pasarle otro pespunte por el mismo que he hecho anteriormente y así las voy a dejar ubicadas. Una vez hecho eso, voy a pasar aquí esta costura lateral y la costura de abajo y de esta forma lo dejaré cerrado, ya veis, súper rápido. Pues listo, ya lo tenemos cosido. Ahora solamente nos quedará hacerle aquí la caja de leche para darle un poquito de forma. Mirad, la caja de leche cogeremos, abriremos de esta forma y haremos coincidir la costura de arriba con la costura lateral y como a un dedo más o menos aquí le vamos a pasar un pespunte. Haremos igual aquí, abrimos el bolso, lo ponemos que nos quede lo más recto posible y aquí le vamos a pasar este otro pespunte. Voy a pasarlo y vuelvo rápido, ya veis, es que es facilísimo. Pues ya está, cortamos los hilos. Recordad que tenemos que hacer un retroceso para dejar la costura más fija, más firme, y yo no le voy a cortar este piquito, se lo voy a dejar porque le va a dar un poco más de consistencia. Es un bolso muy pequeñito que no va forrado ni nada, que es súper fácil de hacer. Y ya tenemos el bolso terminado.
Ya veis que más fácil y más rápido imposible. Y así nos queda, ¿veis? Un bolso súper cuco, súper coqueto y monísimo para las muñequitas, y además con la caja de leche queda mucho más bonito. Vamos a ver cómo le queda a la pequeña, pero como veis así ya es una monada. A mí me encanta. Dejadme en comentarios qué os parece a vosotras esta idea. Pues mirad, se lo colocamos y ya estará preparadita para ir a cuidar de sus enfermos. Mirad qué bolso más chulo. Podéis ponerle, si queréis, un clip para que cierre de automático, o un broche de presión, o un trocito de velcro, lo que queráis, pero para mí ya está terminada. Muñequeras, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado hacer Alfonsi con todos sus detallitos, y que además luce tan bonita como ella sola. No puede ser más dulce ni más bonita. A mí me encanta. Dejadme en comentarios qué os parece a vosotras la idea de hacer este tipo de muñequitas de profesiones, en esta ocasión una enfermera. Bueno, pues espero que os haya gustado, espero que la hagáis, y bueno, pues dar las gracias por el apoyo a este canal, por seguirme día a día, vídeo tras vídeo, por estar detrás de la pantalla y por los bonitos comentarios que me dejáis. Un beso, muñequeras, nos vemos en el próximo tuto. Chao.